Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Muy bien, hoy vamos a estar estudiando 2 de Samuel capítulo número 7, un texto hermoso, como todo en la palabra de Dios. Y yo quisiera tal vez hablar un poquito del contexto del que vivimos el día de hoy. Yo no sé a usted, pero hay veces que yo dejo ya de ver las noticias. Porque cada vez que veo las noticias, veo como que hay más problemas. Y cuando nos llenamos de tanta mala noticia, y que la guerra, y que el narcotráfico, y que el secuestro, y todas estas cosas, es como que uno se siente tal vez abrumado, y le voy a asegurar algo. Nos sentimos a veces inseguros. Porque decimos, bueno, estamos orando, estamos pidiendo por la paz, pero ¿qué pasa que no hay paz? ¿Será que mi oración no está siendo escuchada por Dios? ¿Será que no tengo esa seguridad de pedirle algo a Dios y que Dios me responda? Y de alguna forma nuestro corazón camina de manera insegura. Pero yo quisiera hoy, a través de la palabra de Dios, traer un convencimiento a sus corazones y al mío, de que nosotros sí podemos vivir seguros, de que Dios, no solamente en nuestra oración, sino en su dirección, nos va a guiar por el simple hecho de que Él está en un trono eterno. Y mirarlo a Él como ese rey en el trono eterno me da mi seguridad para saberme escuchado, atendido y guiado. Así que sin más, vamos a la palabra de Dios. Vamos a estar en 2 de Samuel, capítulo número 7, y leamos juntos la palabra de todos, los más grandes hasta los más chicos. Premio, doble, canguila afuera. No sé qué van a brindar el día de hoy, pero doble para el día de hoy. Para los niños, por si acaso, no los adultos. Palabra de Dios dice así desde el verso número 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Verso 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que yo saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que han andado en tiendas y en tabernáculos. Y en todo en cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel? A quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia
No se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas las palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndoselas saber a tu siervo. Por lo tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú. No hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra. Por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses. Porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo por siempre. Qué texto más hermoso. Porque podemos ver diversas enseñanzas, pero terminando con una promesa de Dios, con un trono estable, un reino estable para David, es algo increíble, porque David, y este es el primer punto que vamos a estar desarrollando juntos, David se muestra algo especial. A mí me gusta ver aquí a David porque es un David transformado. Un David que tal vez no se asemeja al común de nosotros los hombres. Nosotros vemos que David en su prosperidad no olvida a Dios. Y esto es increíble. Vemos ahora un contexto en la vida de David. ¿Cuál es el contexto de la vida de David? Tiene paz, tiene prosperidad. Ya sus enemigos, lo que dice el texto es que Dios ya le ha dado paz para con sus enemigos. Le ha construido casa de cedro, una casa elegante. Y qué contraste con la vida anterior de David, ¿se acuerdan? Ni casa tenía el hombre. Era una cueva donde él estaba habitando. De hecho, lo sacaron de su casa y lo mandaron a vivir donde encuentre. Ese era el contexto anterior de David. ¿Se acuerdan el contexto de David siendo perseguido de manera injusta, pero perseguido en guerras a cada rato? Vaya qué contraste que hay aquí. Es como cuando uno llega del trabajo, los hijos están dormidos y uno llega y se quiere acostar y dice: por fin. ¿Le ha pasado? A mí no. No, sí, suele pasar. Pero es por fin un tiempo de paz, un tiempo de reposar. Pero me hice una pregunta: ¿cómo normalmente es la relación del hombre con Dios cuando se experimenta esa paz y esa prosperidad? Y me acordé del ejemplo del libro de los jueces. Y venga un ratito conmigo al libro de los jueces, capítulo número 8. En el libro de jueces, capítulo número 8, veamos los siguientes versículos.
Yo creo que todos conocemos cuál es la situación en el libro de los jueces. Vemos un círculo que se da cada rato en la vida de Israel. Están bien con Dios, le dan la espalda, caen en error, Dios los liberta, ya están sanos y nuevamente se rebelan en contra de Dios. Pero miren esto aquí que refleja mucho el corazón del hombre cuando ya está bien. Verso 33 y 35. A ver, los niños, a ver si ya llegaron. Me dicen amén, a ver si ya llegaron para poder leer juntos. Muy bien. Dice la Biblia, verso 33, en un contexto de Gedeón, un juez que liberta a Israel, dice así. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Entonces, ellos ya estaban bien. Y cuando estaban bien, ¿qué pasaba? Nuevamente abandonaban a Dios. Si usted y yo podemos leer justamente en Lucas 17, lo voy a dejar como tarea, ahí está la historia de 10 leprosos. 10 leprosos se acercan a Jesús y le piden que los sane. Jesús los sana. Solo regresó uno y 9 se fueron. Ya estaban bien, ya estaban sanos. Cuando querían o estaban tal vez en la intranquilidad de su enfermedad, buscaban y clamaban a Dios. Pero cuando ya estaban sanitos, bellos y hermosos, ¿qué pasaba? Dejaron nuevamente a Dios. Y ese es el reflejo de nosotros, porque nosotros podríamos decir, en el Antiguo Testamento, qué malos hombres. En el Nuevo Testamento, qué malos hombres. Oigan, pero usted y yo somos igualitos. ¿Sí sabe? Si no, mire, yo recuerdo la época de la pandemia. ¿Qué manera la gente de buscar de Dios? Hasta la máxima autoridad de nuestra ciudad graba un video, un audio con una oración clamando a Jesús por la cantidad de muertos. Recuerdo que en la pandemia, ¿te acuerdas, David? Habían muchos estudios virtuales. Se levantaron estudios bíblicos. Bueno, fue algo increíble, un despertar. Hubieron bautizos en nuestra iglesia y damos gloria a Dios por eso. Yo recuerdo amigos del trabajo, de otros importadores, me llamaban, Javier, y van a dar un estudio. Sí, conéctate. Bueno, yo hoy literalmente como que la ciudad se ha apagado por buscar de Dios. Cuando estuvimos en la pandemia, en la muerte, que todo esto estaba descontrolado, todo el mundo se vuelca a Dios. De alguna forma Dios permite que esto se vaya, la gente se sane, salgamos nuevamente y la gente deja de buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a un David, hay una gran diferencia porque David en su prosperidad y en la paz se acuerda de Dios. Pero diga conmigo, yo no soy así. No, mentira, no diga eso. Deberíamos hacer todo lo contrario. La Biblia nos muestra a un David en prosperidad, pero que no se olvida a Dios, sino todo lo contrario, es movido a hacer algo por Dios. Él observa el arca y dice, yo moro en una casa de cedro. Ahora, esto tiene mucho que ver con el contexto. Una casa de cedro es una casa elegante. Mocolí le queda corto, por si acaso. Todo de madera, la madera más cara. Ahí estaba viviendo David. Y en esa prosperidad, él no se olvida del Señor y más bien se mueve a hacer algo por Dios. Pero aquí viene algo interesante. Segundo punto. Dios va a seguir enseñándole a David. A este hombre que Dios lo ha puesto por rey, que le ha dado paz con sus enemigos, Dios va a seguir enseñándole, así como nos va a seguir enseñando a usted y a mí. ¿Lo cree o no lo cree? Yo sí lo creo. Dios pone su mirada sobre David y va a enseñarle 3 cosas. La primera es que el Señor jamás pidió que le hagan caso. Es lo primero que el Señor va a enseñarle. Lo segundo es que todo lo que tiene David y todo lo que tiene el pueblo de Israel, ¿quién cree usted que se los dio? El Señor. Y la tercera enseñanza que Dios le va a dar a él es que el único que puede crear algo estable y eterno es Dios. Y se lo va a dar por medio de una promesa. Entonces veamos el primero, ¿ya? Veamos la primera parte. El Señor jamás le pidió a David o a nadie que le haga caso. Y los vamos a ver en los versos del 5 al 7. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? A ver, levanten sus manos. Perfecto. Ahí vamos a estar leyéndola. Miren lo que dice el verso 5.
ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en la que yo more, en la que yo viva. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien me haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dios le dice, David, yo no le he pedido nunca a mi pueblo que edifiques casa. Suena un poco duro, pero quisiera ver dos principios del por qué. ¿Por qué Dios tal vez nunca pidió a su pueblo que le haga casa? Y en este primer principio es algo hasta lógico. Nosotros no podemos poner al creador en algo creado. ¿Tiene lógica? Sí, ¿verdad? Porque no hay un lugar creado que usted y yo podamos hacer que pueda contener al creador de todo el universo. Y ahí hay un principio, y si nosotros vamos a ver algo, luego Dios le permite hacer casa, ya va a tener un propósito y un sentido, pero el mismo que la edifica, que se llama Salomón, dice lo siguiente en Primera de Reyes 8. Venga conmigo, por favor, a Primera de Reyes 8. En Primera de Reyes 8, versículo número 27, leemos juntos lo que la palabra de Dios dice aquí. Dice así, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces tiene sentido, Dios jamás había pedido a su pueblo que le haga casa porque no hay lugar que pueda contener al creador de todo el universo. Y el mismo Salomón, quien luego edifica casa, es quien dice esto. Pero no solamente que está aquí, sino que venga conmigo para afirmar un poquito más este principio en Isaías capítulo número 66. Miren lo que dice la palabra de Dios. Isaías 66. Isaías 66, el versículo número 1 y el versículo número 2. Dice la Biblia así. Jehová dijo así. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Entonces, ¿hay lugar que pueda ser construido, que pueda contener a Dios? La respuesta es no. No hay lugar que usted y que yo podamos hacer donde podamos como meter a Dios, ponerlo. Yo sé que algunos están pensando en cosas como el genio de la lámpara, por ejemplo, una historia que habla de que metes a uno que te concede todos los deseos dentro de una pequeña lámpara. Y ese concepto nace del pensamiento humano. Queridos amigos, no hay lugar alguno en el que nosotros podamos meter a Dios, porque Dios abarca absolutamente todo. Entonces la palabra de Dios nos enseña eso, y cuando el Señor le enseña a David que no le haga casa, ahí hay un principio, porque no hay lugar creado que pueda contener al creador. Eso es lo primero. Y hay algo interesante aquí. El segundo principio que podemos ver aquí es que no hay permanencia, no hay eternidad en lo que usted y yo hagamos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Nada de lo que usted y yo hagamos puede ser eterno. Miren, el hombre normalmente, cuando está en una situación de paz y de prosperidad, tiene una ilusión de permanencia, como que esto nunca se va a acabar y todo lo que estoy haciendo va a ser eterno, va a durar y perdurar por siempre. Pero tiene algo interesante. Miren lo que dice la Biblia acerca de esto. Vamos al Salmo número 49. En el Salmo 49 dice el versículo número 11.
¿Llegó? Dígame amén. Muy bien. Dice la Biblia, su íntimo pensamiento, hablando del hombre, de la necedad del hombre, su íntimo pensamiento es que sus casas serán como eternas y sus habitaciones para generación y generación. Aquí hay algo interesante. No solamente que los hombres pensamos que las casas van a ser eternas, sino que, hablando de parte de la vida del hombre, que las empresas pueden ser eternas. Mire lo que dice Lucas 12. Yo no sé si usted recuerde esta historia, es interesante. Venga un ratito a Lucas 12, versículo número 18. Lucas 12, desde el versículo número 18. Y vamos a ver los versículos 18 al 20. Y aquí hay algo interesante porque se está narrando una enseñanza y miren el ejemplo que nos pone la palabra de Dios, versículo 18. Dice, y dijo, hablando de un hombre rico e insensato, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero qué increíble la respuesta del verso 20. Pero Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Wow. Queridos amigos, nada de lo que el hombre haga va a tener permanencia eterna. Yo no estoy diciendo con esto que David tenía este pensamiento, sino que escudriñando la palabra de Dios, tratando de entender, Señor, ¿por qué no le permitiste a David hacer casa? Y tal vez muchos de ustedes me dirán, Javier, sí está la respuesta. De hecho, sí está la respuesta, pero no estaba en este texto. Dios sabía que David había derramado demasiada sangre y no le iba a permitir a él edificar casa. Pero el reto del texto que me toca el día de hoy es el ver por qué, con una paz y prosperidad que Dios mismo le había dado, vemos a un David que aunque está pensando en Dios y quiere hacer algo para Dios, Dios mismo le dice no. Y podemos sí observar cómo nosotros los seres humanos, los hombres, queremos a veces encerrar a Dios cuando no hay lugar donde Dios pueda ser contenido. Y todo lo que nosotros creamos nunca tiene permanencia eterna. Y ese es el común pensamiento del hombre. Ahora, el Señor no solamente que le enseña a David que él no pidió que le hagan casa, porque no hay lugar donde Dios pueda ser contenido, porque todo lo que hace el hombre no tiene eternidad, sino que también Dios le va a enseñar algo muy importante a David y a Israel por medio de su respuesta. Y venga conmigo a los versículos del 8 al 11. Segunda de Samuel, capítulo 7, versos del 8 al 11. Miren esto de aquí. ¿Llegó? Dígame amén. Dice la Biblia, verso 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar. Y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y Jehová te hace saber que Él te hará casa. Miren, el Señor está aquí afirmando el corazón de David. Le está enseñando algo clave al corazón del nuevo rey. Que todo lo que él tiene, de que todo lo que posee, todo esto viene de la mano de Dios. Que todo lo que el pueblo de Israel tiene, todo esto viene de la mano de Dios. Ustedes se dieron cuenta cuántas veces dice yo. Jehová dijo, yo te tomé del redil,
Yo te puse por príncipe. Yo he estado contigo. Yo te he dado nombre grande. Yo he fijado lugar a mi pueblo. ¿Por qué piensan ustedes que el Señor le pudo haber dicho esto a David? Y ahí viene algo interesante, pero lo interesante es mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo actuamos nosotros cuando también estamos en un tiempo de paz y prosperidad? Y ahí viene un principio del ser humano. Pensamos que nosotros hemos logrado las cosas, que es por nuestra fuerza que nosotros alcanzamos algo. Y la Biblia es súper clara a hablar al corazón del ser humano de que no puede haber jactancia de lo que nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen zapatos el día de hoy? Aunque parezca broma. La mayoría. Aún eso lo tenemos por gracia. ¿Cuántos hoy tal vez vinieron con su familiar, con un esposo, esposa, hijo, hija? Lo tienen por gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que alcancemos, todo lo que un día podamos llegar a ser, siempre va a venir de la mano del Señor. Y Dios está enseñando esto al rey y está enseñando esto a su pueblo. Miren este principio que le refleja la Biblia en el libro de Deuteronomio. Vayan al libro de Deuteronomio. Vamos a ver cuál de los niños llega primero. Deuteronomio capítulo número 8. Y el primer niño en llegar, dígame amén. Hay varios niños. Doble canguil, está bien. Miren lo que dice Deuteronomio 8, versículos del 11 al 14. Aquí hay una amonestación para el pueblo de Israel, aplicable también para nosotros. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacíes y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y el verso 14 da la advertencia. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí hay una advertencia súper fuerte. Cuida tu corazón. Cuida de no olvidarte del Señor, quien ha hecho todas estas cosas. ¿Y cuántos recuerdan del ejemplo de Nabucodonosor, un rey muy próspero? Y cuando él miró toda la grandeza del reino, ¿qué pasó? Él dijo en su corazón, todo esto lo he hecho yo. Miren las bellezas de lo que tengo aquí. Y literalmente quedó como loco. Pero el Antiguo Testamento nos hinca, nos mueve a revisar nuestro corazón también. Y venga conmigo a la primera carta a los Corintios en el capítulo número 4. El apóstol Pablo también a la iglesia de Corintios empieza a decir algo muy similar que hemos visto en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios, capítulo número 4, versículos 6 al 7. Amén. Ya aquí también, por acá quieren doble cángel. Está bien. Verso 6 dice así. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Verso 7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Qué increíble. El Señor está enseñando a este rey, primero, que él nunca había pedido casa que sea edificada a su nombre. Y ya hemos visto el por qué. Le está enseñando que todo lo que él llega a tener o tiene, la casa en la que estaba, en la que él miraba, y el pueblo ya estaba estableciéndose, también Dios se lo había dado. Pero aquí viene un tercer punto. Dios, a través de una promesa, va a enseñarle tal vez, o va a sembrar en su rey, una seguridad eterna que nadie se la va a poder quitar. Lo vamos a ver reflejado luego en su respuesta en la oración. Dios le va a enseñar que el único que crea algo estable y eterno es Él. Queridos amigos,
Este tercer punto que nosotros vamos a estudiar ahorita me ayuda a comprender algo. Dios no está desestimando el deseo de David de hacerle caso. Porque podríamos pensar ante la negativa de Dios, decir, ¿cómo así? ¿Cómo así Dios le dijo no a un hombre conforme al corazón de él? Dios no está desestimando el deseo de David. Dios le va a enseñar algo mejor y mayor a este hombre que Dios ha puesto para guiar al pueblo. Y nosotros lo podemos ver en el mismo capítulo 7. Vamos nuevamente a 2 de Samuel, desde los versículos 12 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Dice la Biblia: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa. Miren esta parte final. Tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. David, por un lado, quería construir a Dios y tenía este buen deseo, pero Dios le ha enseñado que él no puede construir algo que pueda contener a Dios. Entonces, vemos ese primer punto. Dios le ha enseñado que lo que él quería construir no iba a durar para siempre. Pero por el otro lado, Dios hace una promesa a David. Una promesa por medio de uno de sus entrañas, por un descendiente de él, donde Dios iba a firmar su reino, su casa, su trono, pero no para ese tiempo, sino diga conmigo eternamente. Dios iba a firmar el reino, la casa de David, el trono de David, eternamente. Y aquí viene algo interesante, queridos amigos. Yo les decía hace un rato que lo que los hombres construimos no dura para siempre. No dura para siempre. Si no, veamos el ejemplo de los hombres. Nacen, crecen, se casan, tienen familia, y luego de esto se esfuerzan, trabajan duro, renuncian a cosas, se privan de cosas. ¿Con qué fin? Con el fin de dejar una herencia o un legado. Eso no es verdad. Yo vi eso en la vida de mis padres. Ojalá mi madre no me mate por los que les voy a contar. Pero mi madre tenía la costumbre que a sus hijos ella sí salía a comprarle alguna tienda. En mi época todavía no había mall, por si acaso. Pero iba a alguna tienda y compraba que una camisa, que un pantalón. Pero ella, para ahorrarse, ella iba y compraba tela, iba a la costurera, ella decía que le salía más barato, pero quería ahorrarse, quería darle lo mejor a los hijos, pero ella se privaba, se sacrificaba, luchaba, y junto a mis padres, desde muy jóvenes, trabajaron muy fuerte. Ahora, en medio de nuestro contexto, con mi hermano también es un hombre muy trabajador, pero él siempre se muere del coraje con el ejemplo de un importador que era conocido por nosotros. Porque cuando nosotros en Guayaquil pasamos por el centro y cogemos vía Daule, literalmente ese importador usted pasaba y tenía algunas propiedades. Ese hombre se levantaba temprano, él mismo despachaba, en esa época era así, se escribía todo el libro de contable, él mismo vendía, empacaba, salía, repartía, así empezó hasta que creció mucho. Literalmente era un hombre que trabajaba casi todos los días y logró muchas posesiones. Pero ¿qué pasó? El hombre muere, quedan los hijos y los hijos no encontraron mejor cosa que vender todo. Claro, a ellos no les costó. Entonces empezaron a vender las propiedades, y literalmente hoy no tienen nada. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta que muchas veces nosotros
podemos luchar, coger y trabajar. No sé, ¿cuántos de aquí desean tener una casita? Todos, ¿verdad? Y uno lucha, esfuerza, compra su casa, dice, uno nunca piensa que esa casa se va a destruir. ¿Es o no es verdad? Uno la decora, la pone bonito. Pero, queridos amigos, queridos hermanos, tarde o temprano usted va a envejecer, va a partir de esta tierra y usted no sabe lo que van a hacer con lo que usted se ha esforzado. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos no tiene eternidad. Pero ante la propuesta de David a Dios de hacerle algo tal vez pasajero, porque él decía, hay que hacerle casa al arca, Dios más bien le sale al encuentro a David con algo mucho mejor y mayor, con una promesa, no solamente para él, sino para los suyos. Una promesa que iba a trascender lo pasajero. Una promesa que establecería, que afirmaría a él y a los suyos de manera eterna. La promesa que Dios está dándole en ese momento a David, no encuentro mejor promesa. Yo me pongo como David, por ejemplo. Yo diría, si Dios me sale al encuentro con una promesa como esta, yo a Dios le dije, quiero hacerle casa al arca, pero Dios me está diciendo, yo no te he pedido que me hagas, más bien yo te voy a hacer casa eterna. Y voy a afirmar a los tuyos. Y miren las frases que usa Dios. Y le seré yo por padre y él por hijo. Yo cuando empecé a revisar todas estas promesas que Dios le está dando al rey David, yo decía, no encuentro mejor promesa que esta. Porque me doy cuenta con el pasar de los días y el pasar de los años que todo lo que nosotros en la humanidad queramos hacer, tarde o temprano se va a desvanecer. Y no hay nadie aquí. No hay nadie. No existe absolutamente nadie que nos pueda dar lo que Jesús nos da. Una promesa que alberga y alcanza la eternidad. Póngase a pensar en eso. ¿Quién en algún momento de su vida le ha prometido algo con la magnitud de la que Dios le está prometiendo al rey David? Y luego entenderemos cómo esto nos va a alcanzar a nosotros. Y es por eso que comprendemos aquí el porqué de la reacción de David. Si nosotros estudiamos la oración de David, regresemos al capítulo número 7, es una oración sagaz. Es una oración que uno podría decir, oye, ¿qué le pasó a David? Está como salido de sus cabales o la forma en la que él le dice a Dios, hazlo. Lo que has prometido, hazlo. Miren, ¿cómo somos nosotros los hombres cuando nos hacen una promesa? Cuando aún era soltero y ahora a veces de casado, yo tenía una costumbre. Normalmente cuando tengo que salir por trabajo me voy algunos días a otra parte del mundo que no huele tan rico como en Ecuador. Y la comida es rica, pero tiene un sabor muy fuerte. Entonces cuando yo llego, siempre quiero un jugo de naranjilla. Entonces yo en mi época le decía a mi madre, madre, ahora que llego, prométeme que va, porque mi mamá cocina rico, pero el jugo de naranjilla de mi mamá es mundial. Entonces yo decía, prométeme que vas a hacer un jugo de naranjilla. Entonces cuando yo llegaba a Guayaquil, antes de conocer a Grace, mi esposa, yo lo primero que hacía era llamar, madre, ya está el jugo de naranjilla porque me prometiste que me lo ibas a hacer. ¿Cómo es su hijo cuando usted le promete, por ejemplo, que lo va a llevar al parque? Todo el día se lo están recordando. Los que están más grandes, cuando usted le dice a su hijo que lo va a llevar a la playa. ¿Cómo es, a ver, Francisco, cómo es Panchito cuando le promete que lo va a llevar a jugar básquet? Emocionado, ¿verdad? Pollito, mi sobrino, si te dijeran que te van a prometer ir a ver a Messi, estuviera con el papá matándolo, ¿verdad? Porque así somos. Es como que me lo prometiste, lo tienes que cumplir. Me lo acabas de decir y queremos que se cumpla en ese momento, ¿sí o sí? Sí, ¿verdad? Así somos los hombres, así somos los seres humanos. Por eso es que podemos comprender la reacción de David, la oración de David, la petición de David. Las palabras de él son, Señor, confirma lo que has dicho. Señor, hazlo.
Si viene conmigo a los versículos 25 y 26 de 2 Samuel 7, dice así: ahora pues, Jehová, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa. Haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. David le está diciendo: Señor, hazlo ya. Confirma lo que acabas de decir a tu siervo. Qué gracia que hay ante el no de Dios. Dios le dice no a David, pero le muestra algo mejor y mayor. Algo que lleva al corazón de David a ir a una oración que nos va a enseñar el día de hoy también a orar. Revisemos la oración de David en el verso 21. Dice: todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por lo tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatar por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Miren, aquí la oración de David nos enseña algo. David está orando conforme al testimonio de Dios. David está trayendo a la mesa de Dios, por decirlo de alguna forma. Él y Dios hablando, y le está diciendo: así de fiel eres tú. Tú dijiste que ibas a sacar a tu pueblo y lo hiciste. Tú dijiste que le ibas a dar nombre a tu pueblo y lo hiciste. Tú escogiste a un hombre para hacerlo tu pueblo y lo hiciste. Dijiste que ibas a hacer grandes hazañas, que ibas a golpear duro la tierra a quienes afligían a tu pueblo y lo hiciste. David está orando conforme al testimonio de la fidelidad a la palabra de Dios. Lo que David está diciendo: tú lo has dicho antes y lo hiciste. Ahora tú has dicho esto de mí y lo vas a hacer. ¿Qué manera diferente o qué manera en la que nuestros corazones pueden aprender a estar seguros? Porque Dios ha puesto este trono eterno. Dios lo ha prometido. Yo puedo entonces orar de la misma manera, con la misma confianza. Porque todo lo que Dios ha dicho, Él lo ha hecho. Queridos amigos, David cobra ánimo. Está seguro en su oración. No se ve un titubeo. No es que si tú quieres. Las palabras de David son: Señor, confírmalo. Señor, hazlo. Y no solamente esto, sino que el testimonio del verso 27 dice así: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. David cobra ánimo por el fiel testimonio de Dios cumpliendo su palabra. Yo quisiera que hoy nosotros también cobremos ánimo y oremos seguros, basados en el mismo testimonio de la fidelidad al cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos pecado siendo creyentes? No levante sus manos. Pero bueno, queridos amigos, los seres humanos erramos, nos equivocamos, le fallamos a Dios, transgredimos sus leyes, tenemos malos pensamientos, obramos mal, así somos. Pero hay algo.
Muchas veces nuestra conciencia y nuestra mente quieren asegurarnos que si hemos fallado a Dios, de que si hemos pecado en contra de Dios, entonces no podemos regresar a aquel Dios. Aquel Dios que un día nos rescata, aquel Dios que un día nos ha limpiado. A veces nuestra conciencia, el peso en nuestra mente es como, no regreses a Él. No eres digno. Y la verdad es que no lo somos. Pero mayor que nuestra indignidad es su fidelidad a la palabra. Por eso es que si yo fallo, si es que he pecado, he cometido un error en contra de Dios, miren lo que la palabra de Dios asegura y por medio de la fidelidad de Dios a su palabra puedo orar. Primera de Juan, capítulo número 1, versículo número 9. La palabra de Dios asegura lo siguiente, que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Puedo estar seguro? Por supuesto que puedo estar seguro. Porque no hay cristiano perfecto. Porque no hay hombre de Dios, no hay mujer de Dios que no le ha fallado a Dios. Y con esto no abro una puerta para decir, entonces como no somos perfectos, seamos imperfectos por completo. No. Debe haber búsqueda de santidad en nuestra vida. Pero es que la debilidad de nuestra carne a veces es tal que yo quisiera hoy dejar sembrado en su corazón de que puede caminar seguro. Porque hay un Dios sentado en un trono eterno, fiel a lo que ha dicho su palabra. Y que con la confianza de David yo la puedo imitar. Porque ya no se basa en lo que yo haga, lo que yo piense, sino en lo que Él ha dicho. Y ahí es donde reposa nuestra seguridad. No solamente en el perdón, sino, venga conmigo a Juan 14. En Juan 14 puedo tal vez hablar a algún corazón agobiado. Un corazón que tal vez se ve turbulento. Años atrás, en una condición donde no sabía por qué mis pensamientos no podían estar estables, atravesé por los oscuros o por las oscuras sendas de la depresión. Pensamientos de muerte se venían a mi mente, pensamientos de que algo malo venía a mi vida. Se lo prometo, no se lo deseo absolutamente a nadie. Queridos amigos, a veces esos caminos tan oscuros parecerían no tener fin o no tener respuesta de parte de Dios. Pero tal vez hoy me encuentro aquí delante de ustedes de que sí hay respuesta. Porque Jesús dice en su palabra, Juan capítulo número 14, versículo número 27, dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Queridos amigos, la paz de este mundo es efímera. Cuando tienes salud, dinero, todo va bien, tranquilo, estás con paz. Pero cuando eso es quitado, es donde esto se hace efectivo. Ahora, ¿hay paz para el creyente? Diga conmigo, sí la hay. Puede ser que no la sienta, porque tal vez no nos hemos acercado seguros, basados en la fidelidad de Dios en su palabra. Jesús dice que Él da su paz, no la del mundo, su paz. Usted puede tal vez mirar los evangelios cuando Jesús va a la cruz. Jesús no tiene ausencia de paz. Él da esa paz. Saber que va a morir, la forma que va a morir y aún así subir a la cruz y morir. Saber que aquella corona de espinas, que los látigos que iban a caer sobre sí mismo, el castigo de la paz de nosotros va a recaer, el castigo de Dios Padre sobre él. Queridos amigos, la paz de Jesús la promete darnos y puedo orar conforme a aquella paz, puedo tener seguridad. Miren lo que dice el Salmo 32 para aquellos que tal vez quieran tomar alguna decisión y no saben cómo. El verso número 8 dice en el Salmo 32 lo siguiente. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
¿Puedo orar conforme a esa palabra? Claro que puedo orar conforme a esta palabra, porque Él aquí habla de que va a enseñarnos, va a guiarnos. Puedo orar confiadamente, puedo decir las palabras de David. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Queridos amigos, David oraba seguro porque sabía que la palabra que Dios le había dado son ciertas y confiables. Queridos amigos, David en su prosperidad recuerda al Señor y quiere hacerle caso a Dios. Pero el Señor no deja de enseñar a su hijo, al rey que ha puesto ahí. Y el Señor le enseña, le sigue enseñando. El Señor le enseña a David que él nunca había pedido que le hagan casa a él. Ya lo hemos visto por qué, porque la creación no contiene al creador. Le enseña que todo lo que David iba a tener y lo que Israel poseía, todo provenía de él. Y es por eso que podemos estar seguros también de que Dios le enseña a David que él no había desestimado la petición que le había hecho o el deseo que tenía David de hacer. De hecho, luego lo hace. Pero Dios le sale al encuentro a David con algo mejor y mayor. Y le dijo que por medio de él, por medio de un descendiente de él iba a establecer su reino, su trono de manera eterna. Y es por eso que David ora seguro, habla seguro con Dios, por el testimonio fiel de Dios hacia su pueblo, hacia él, por el testimonio veraz de Dios hacia su palabra. Él simplemente le dice, Señor, hazlo ya. Para nosotros es diferente como para la primera audiencia que recibe 2 de Samuel 7. Porque para la audiencia de 2 de Samuel 7, esta es una promesa que debía cumplirse. Iban a esperar al descendiente de David que venga y estableciera el trono eterno. Pero yo quiero darle una buena noticia. Para usted esto no es algo a futuro, es algo que ya ha pasado. Y debe cumplirse en su totalidad, pero es algo que ya ha pasado. Un descendiente de David tenía que venir. Y a uno que sea confirmado por rey tenía que venir. Y miren el testimonio de Lucas 1, capítulo 1, versos 32 y 33. Dice ahí, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y la Biblia dice, y su reino no tendrá fin. Querido amigo, usted si ya tiene algún tiempo caminando con Dios, yo quisiera decirle que usted puede caminar seguro. Porque este trono eterno ya tiene un rey eterno. Y este rey eterno es fiel a su palabra. Y usted puede acercarse de la misma manera que David se acercó y oró y habló a Dios con esa misma seguridad. Porque Dios es fiel a su palabra. Pero tal vez hablo a alguien que no siente esa seguridad en su vida. Que sienten que todas las promesas que les han hecho han sido rotas. Yo quisiera hablarte de Jesús, porque Jesús es el único que hace promesas y las cumple por completo. Su promesa fue venir y dar su vida para pagar por nuestros pecados, y lo hizo. Su promesa fue vencer al enemigo de la muerte, y lo hizo. Y querido amigo, querida amiga, eso lo hizo Jesús por amor a ti. Si quieres sentir esa seguridad, simplemente acércate confiado, porque en Jesús vas a hallar perdón de pecados, vida eterna, una promesa en un trono eterno, un rey eterno. ¿Qué esperas? Vamos a orar.